Hola a todas y todos, el vídeo de hoy es un tanto especial porque es bastante más largo que de costumbre, como podéis haber visto en la duración del vídeo. Y es que este vídeo no lo voy a grabar aquí, esta es solo una pequeñita intro para poneros un pelín en contexto súper rápido. En el último Cartoon Fever y también el primero que se celebró en Barcelona, la organización, que son muy majos y los conozco desde hace mucho tiempo, me cedieron un pequeño espacio para poder hacer una charla. Yo estoy acostumbrado a dar charlas en otros ámbitos, más del data science y de cosillas un poco más técnicas y más específicas, pero sobre game design no había dado nunca una. Y la verdad es que tenía un vídeo preparado hablando sobre el tema, hablando sobre el balance dentro del mundo de los juegos de cartas, el equilibrio, el balance y ciertas cosillas, ciertos inputs que quería meter dentro de un vídeo como estos, hablando aquí delante de la cámara. Pero me ofrecieron la oportunidad de hacerlo allí y dije, pues venga, voy a convertir el vídeo en una charla un poquitín más largo que lo que sería aquí para YouTube y a ver si queda guay. Desde el punto de vista quedó bastante chulo, yo acabé bastante contento, así que les pedí a la organización que si me podían pasar la grabación para poder ponerosla aquí para todos aquellos que, pues, os interese el tema, no pudierais asistir y a lo mejor os sirva un poco de utilidad, pues, este vídeo. Así que, aquí os lo dejo, muchísimas gracias Cartoon Fever por ofrecerme la oportunidad y nada, espero que disfrutéis mucho de esta charla. Pues lo dicho, buenas a todas y todos. Voy a dar una mini charla sobre el arte del equilibrio, balancear en concreto juegos de cartas y pues... Y pues bueno, voy a arrancar bastante rápido porque me he estado dando cuenta, estuve metiendo conceptos y demás dentro de la presentación y la charla se me iba a casi 4 horas. Estuve probándolo y cuando vi el reloj dije, no puede ser. Entonces, hay un montón de conceptos sobre game design y balance de cartas que he dejado para el final de todo, donde hago un listado, os los comentaré un poquitín por encima, y pues eso va a obligar a los de Cartoon Fever a invitarme a otros años para que siga hablando de estas movidas. Entonces, eso es como una técnica guay. ¿Vale? Entonces, vamos con la primera diapositiva. Conceptos clave sobre el tema del equilibrio de los juegos, el equilibrio en general. Voy a dejaros aquí la definición. Es más, una definición que hice personalmente, ¿vale? Porque las definiciones que he encontrado sobre balance y equilibrio de juegos no me terminaban de convencer. ¿Sí? Está fallando el audio. Vale, lo que os decía, esta es una definición que he montado basándome en otras definiciones. Al final tampoco es que yo tenga ahí la verdad absoluta y tampoco es una definición exactamente exacta, pero sí que cuadra mucho con lo que quiero tratar hoy en esta charla. El balance o equilibrio jugable es una rama del diseño de juegos, una de tantísimas que tiene, que pretende mejorar la experiencia del jugador y la jugabilidad mediante cambios y modificaciones en los elementos jugables cuantificables. Es decir, todo aquello que podemos tocar de alguna forma numérica forma parte del equilibrio del juego. Si yo le cambio el arte a una carta, por mucho que sean píxeles y en el fondo sean números y demás, pues eso no forma parte del equilibrio del juego, sino que forma parte de otra cosa, que sería más la experiencia del jugador o algunas sensaciones que queramos dar con ese tipo de cartas, pero el equilibrio es otra rama, otra cosa. Y en concreto, hoy vamos a hablar de otro... A ver si lo... Ahora, vamos a hablar en concreto, ya que estamos en Cartoon Fever, del balance concretamente dentro del mundo de los juegos de cartas, ¿vale? Que si el otro era un espacio infinito de posibilidades, en este caso también es infinito, aunque un pelín más pequeño. Vamos a hablar de que no todos los juegos tienen todo. Hoy mismo hemos estado haciendo una jam donde había un montón de juegos de cartas y seguro que habéis jugado a muchos juegos de cartas y cada juego de cartas tiene su movida, su cosa y su tema. No voy a poder tocar absolutamente todo aquí, ni de broma, ni un pequeño porcentaje. Nos vamos a centrar ahora, luego lo veréis, en el equilibrio de muchos juegos que son principalmente TCGs, juegos de enfrentamiento, porque ahí hay muchos números y hay muchas cosas que se pueden mirar y tener en cuenta. Juegos de construcción de mazos, juegos de deck building, que creo también son una modalidad de juegos, una rama que está bastante de moda actualmente, y algún que otro juego aislado para explicar algunos conceptos, ¿vale? Pero juegos de cartas de, por ejemplo, el que de patrones y demás que había antes uno en la Game Jam de hacer ese juego, no está expresamente representado en esta charla. ¿Por qué? Como os digo, hay muchísimas cosas, así que no todos van a tener todo. Todo lo que os cuente hoy no va a ser necesario que estén todos los juegos de cartas que veáis. Si vais a poneros a diseñar, tenéis que ser inteligentes y obviamente de todo lo que se os dice, ya no únicamente de esta charla, sino de todas las charlas que podáis ir a ver, coged lo importante, coged lo que realmente se adecua a vosotros. Una parte muy inteligente de esto es recoger el feedback de lo que es relevante. Vamos a hablar de... Ahí estamos. Primer concepto.
Coste frente a beneficios. Esto es algo muy importante dentro del mundo de los juegos de cartas, sobre todo los juegos de cartas que tienen algún tipo de enfrentamiento, ¿vale? Lo que decíamos antes de juegos para dos, como podéis ver aquí, son casi todos de enfrentamiento a excepción del Slade Spire. Y luego tenemos versiones bastante diferentes, como por ejemplo una cartita del Gwent, que también tiene un caso muy concreto. ¿Qué es el tema de costes frente a beneficios? El coste de una carta no es únicamente lo que pone ahí arriba, por ejemplo la primera carta, los osos pardos de Magic, no es únicamente eso el coste. El coste es todo lo malo que tiene para la persona que usa esa carta y el beneficio es todo lo bueno que tiene para la persona que usa esa carta. Cuando se habla de costes, hay muchas otras cosas que vienen como costes implícitos o condiciones que hacen que esa carta tenga un efecto mejor o peor. Por poner un ejemplo, vamos a ver el primero de todos, los osos pardos, es un ejemplo de carta básica, que es por 2 manás, una carta que es una criatura 2/2 que se deja en mesa y ya está. Fácil de entender, fácil de ver, y es una base de estandarización que ahora lo veremos en la siguiente diapositiva. La siguiente carta es una carta de un juego que a mí personalmente me gusta mucho, que es Flesh and Blood, y tiene pues una base de estandarización. Esta es como una carta muy básica porque de coste 0, como veis arriba a la derecha, tiene 4 puntos de daño y 3 puntos de defensa. Esto es como una de las estándares que tiene este juego. Luego lo veremos un poco más y os explicaré un pelín más. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la vigilancia? Que es algo parecido que pasa con los osos pardos. Si os fijáis, el coste de arriba es 4, pero aquí entramos en los condicionales, porque esta carta no siempre cuesta 4, ya que, si os fijáis, abajo hay 2 simbolitos de color azul, que significa que tienes una condición a la hora de construir tu mazo que hace que esa carta, si tu mazo tiene 2 símbolos de color azul, podrás jugarla por coste 4. Pero si no tiene esos 2 símbolos, la carta cuesta 2 más por cada símbolo que no tenga. Por lo tanto, realmente esa condición es parte del coste de la carta, porque si yo juego esta carta en un mazo que no tiene azul, me cuesta 8. Así que realmente esa condición a la hora de construir el mazo es relevante. Como también es relevante, voy a pasar, porque es un caso bastante parecido, el coste en la carta de Gwent. La última carta de todas es una carta de Gwent, que en Gwent tú jugar una carta no tiene un coste. Tú juegas la carta, la metes sobre la mesa y no tiene un coste, sino que el coste te viene a la hora de construir el mazo. Ese numerito que hay debajo de todo, que es el 6 puntos de recurso, es la cantidad de recursos que te consume dentro de tu mazo. Y tú a la hora de crear el mazo tienes X puntos de recurso que puedes gastar. Por lo tanto, el coste viene a la hora de crear el mazo. Y tú tienes que optimizarlo como los ejércitos de Warhammer y todo esto que había antaño, que tenías hasta 1000 puntos. Pues algo parecido. Por lo tanto, el coste no es algo a la hora de jugar la carta, sino que es a la hora de crear ese mazo. Luego tenemos otros 2 ejemplos en los que la propia carta te está explicando un poco más del coste implícito que tiene. Por poner ejemplo, el Soulfire de Hearthstone es una carta que cuesta 0 y hace 4 puntos de daño, pero debajo te pone descarta una carta. Eso está ahí arriba con el 0. Es parte del coste de la carta. Esta carta cuesta 0 y descartar una carta. Al igual que la carta de Hemokinesis, que es una carta del Slade Spire, que he puesto aquí 6 ejemplos de juego que espero que alguno de ellos conozcáis, y si no también voy a intentar explicaros un poquitín. Pero Hemokinesis es de un juego de construcción de mazos, y en este caso su coste es 1 y perder 2 puntos de vida. Lo pone bien claro que pierdes 2 de vida y luego haces 15 puntos de daño. Esto es muy importante que se tenga en cuenta, el tema de costes frente a beneficios, para el concepto que viene ahora, que es las bases de estandarización. Una base de estandarización es esa carta que te ayuda a que desde ella puedas desarrollar otras cartas. Ahora veremos ejemplos claros, ¿vale? Sobre todo en la parte de abajo, pero hay como 3 efectos que son muy típicos dentro de los juegos de cartas, de este estilo, que es una carta que te robe 2 cartas, una carta ver cuánto poder tiene por el coste de jugarla, o una carta que haga daño directo. Son 3 cosas que normalmente vemos en casi todos los TCGs, así que he cogido los ejemplos para verlos un poquitín así muy rápido, y luego veremos algunos casos donde compararemos las cartas cuando tienen cierto efecto y no cuál es su coste, ¿vale? La primera de todas, el tema de robar 2 cartas, la he dividido en 3 grupos. Tenemos estas 3 cartas de aquí, luego el backflip y luego aquellas 2 cartas de allí. Y aquí se ve la diferencia que tienen los juegos en cuanto a cómo funcionan. Estos 3 de aquí son súper básicos, ¿vale? Es lo que casi todo el mundo conocemos. Hay una base de estandarización, una norma no dicha, que una carta que roba 2 cartas cuesta 3. Si os fijáis, en el Mission Briefing robas 2 cartas, Divination cuesta 3, robas 2 cartas, en Hearthstone por 3 robas 2 cartas. Es decir, es como algo que Magic hizo hace muchos años y todo el mundo luego ha copiado. ¿Qué pasa? Que a partir de aquí, lo que os decía, esto es una base de estandarización, a partir de aquí podemos hacer efectos extra. Por poneros un ejemplo,
Existen cartas en Magic que a día de hoy por 2, por uno azul y uno incoloro, robas 2 cartas. Pero normalmente tienen una condición. Recuerdo una, que no la tengo aquí porque veréis que cuando hago charlas me voy acordando de cosas. Recuerdo una que por 2 manas robas 2 cartas, pero si no has atacado este turno, descartas una de tu mano. Es una carta que se usó mucho en una época de piratas con Ixalan, pero claro, tiene un condicionante. Entonces, ese condicionante es lo que os decía antes, es parte del coste. Esa carta en un momento bueno será mejor que esta, porque si has atacado robarás 2 cartas por 2 manás. Pero en un momento malo será peor, porque por 2 robarás 2 y descartarás una, quizás no es tan bueno como las 2 cartas que quería robar 100%, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. De todo esto normalmente es de donde partimos para sacar nuevas cartas, ¿vale? Y desde aquí vamos haciendo ciertas modificaciones con condiciones buenas o condiciones malas para mejorar o empeorar las cartas. Luego llegamos al otro ejemplo, que es la otra mitad de allí, que es un caso bastante curioso porque cuando tenemos en mente esta idea de que por 3 maná robamos 2 cartas, llegamos a Slay the Spire y nos encontramos que por 1 maná ganamos 5 de bloqueo y robamos 2 cartas. Entonces eso le dices a un jugador de Magic, oye, que hay una carta que por 1 maná hace 5 daños y robas 2 cartas. Y va volando a comprar 1000 y dice, especulación, esto lo vendo, va a subir un montón. ¿Por qué no es tan bueno en Slay the Spire? Porque aquí hay un concepto muy diferente. Y es algo que también sucede con los otros dos, pero de una forma también diferente, os contaré. En Slay the Spire cada turno tienes 3 recursos. Únicamente 3 recursos. Y en base a esto tenemos que jugar. En Slay the Spire, cuando empiezas la partida, robas 5 cartas. Casi todas las cartas, voy a hablar en términos generales, pero casi todas las cartas de todos los héroes cuestan 1 jugarlas. Por lo tanto, al robar 5 cartas, vas a jugar 3 de esas cartas y 2 te van a sobrar. Si me sobran 2, ¿para qué quiero robar 2 más? Entonces, no es tan buena la carta. Pero imaginad que avanza la partida y tú te vas modificando tu mazo y te creas un mazo con un montón de cartas de coste 0. Ahí la carta gana mucho valor, porque yo robo 5, de las cuales a lo mejor 2 cuestan 1, puedo jugar todas las de coste 0, juego una de las de coste 1, con esta de coste 1 robo 2 más, que a lo mejor hay alguna otra de coste 1, entonces esto depende de una cosa que veremos luego que se llama el contexto. Cada uno de los mazos tiene un contexto y cada una de las cartas tiene un contexto donde es buena o es mala. Si en Slay the Spire no hubiera cartas de coste 0, esta carta sería malísima y apenas nunca la pillaríamos. Pero hay ciertos contextos, ciertos puntos en los que esta carta es buena. ¿Os acordáis lo que os decía antes de lo de los condicionantes? Pues también hay condicionantes externos que hacen que ciertas cartas ganen valor en ciertos mazos y en otros no. ¿Y cuál es el tema que sucede con Gwent y que sucede con Flesh and Blood? Que las propias cartas, aunque en Gwent no es exactamente así, aunque no me hagáis mucho caso, dedicados con el concepto, quedaos con el concepto más que es del Flesh and Blood, ciertas cartas son, es decir, las cartas también es el recurso del juego. Por lo tanto, tú imagínate, por poneros el ejemplo en Slay the Spire, que a lo mejor lo conocéis más que Flesh and Blood, tú imagínate que yo para jugar cartas pago con las propias cartas. Si por una carta juego otra que me da 2 cartas y gano 5 de bloqueo, estoy usando cartas para poder pagar las otras y con las nuevas que me entren voy a poder jugar más cartas. Entonces es muy fuerte. Por eso en ciertos juegos como en Gwent, esa carta de Gwent, no sé si habéis jugado a Gwent, pero es un juego como casi de tablero. Pero imaginaos cómo es el robar cartas en esos juegos, que es algo absolutamente crítico, es decir, es muy potente, porque ya os digo, cuantas más cartas, más recursos y más puedes jugar, entonces el robo está mucho más fuerte que en otros juegos. Imaginaos esa carta, es una carta que como veis tiene fuerza 8, que es bastante, es una carta que se la juegas a tu oponente, le estás dando 8 puntos de fuerza, tú robas 2 cartas y él roba 1. Imaginaos lo fuerte que es el robo para acomodarle 8 puntos de fuerza y una carta y tú tener que robar 2. Es decir, todo el gasto que has hecho para robar 2 cartas. Y la otra carta es una carta de Flesh and Blood que se juega en ciertos mazos y, como os digo, también depende del contexto. En Flesh and Blood lo que tienes tú en tu turno para jugar es una acción y solo puedes hacer una acción. ¿Qué pasa? Que hay muchas cartas que te dan continuar. Go again, que significa que después de esa acción puedo hacer otra acción. Pero si yo en mi turno solo tengo una acción y la gasto en robar 2 cartas, se acaba mi turno. Y al final del turno, en estos juegos, tanto en el Slay the Spire como en Flesh and Blood, robas hasta tener 4 cartas. Entonces tú en un juego en el que se roba hasta rellenarte la mano al final del turno, lo que te interesa es gastar toda tu mano, optimizarla lo mejor posible, para luego volver a robar. ¿Qué pasa? Que si yo estoy gastando todo mi turno en robar 2 cartas y paso, no tiene ningún sentido. Entonces esta carta es muy buena en mazos que pueden generar
puntos de acción. Lo que os decía antes, parte del contexto. Por eso esta carta no se usa siempre, sino que únicamente se usan ciertos tipos de mazos, ¿vale? Lo del contexto, déjame robar 2 cartas. Este es el más extenso de todo, en el resto no voy a dar tanto la chapa. Siguientes cosas, poder por coste, ¿vale? Base de estandarización, en Flesh and Blood ya os lo he comentado antes, osos pardos de Magic que por 2 es un 2-2, ¿vale? Que ahora luego veremos otra cosilla. Me gustaría hablar del caso de Hearthstone y de Star Wars Unlimited, que ahora he metido una cartita aquí. Y es que recuerdo jugaba muchísimo a Hearthstone en su momento, y una de las cosas, que era una matemática pura y que eso estaba muy bien para entender si una carta era fuerte o no, era multiplicar por 2 su coste y sumarle 1, y eso era la suma de su ataque y su defensa. Por lo tanto, 4 por 2 más 1 son 9, 4 más 5 son 9. ¿Qué pasa? Que en Star Wars Unlimited han hecho algo muy, muy, muy parecido. Si os fijáis, ese One Pass por 4 en 4 5 tiene un efecto extra, que ahora esto es lo que luego veremos, que claro, todo aquello que sean efectos extra, que sean positivos para las criaturas o para los efectos de juego, normalmente tienen que aumentar el coste o disminuir su poder total. Por poneros un ejemplo, dentro de Hearthstone había otro personaje que por 4 era un 3-5, por lo tanto tenía un punto menos de poder, pero tenía provocar. Entonces era una criatura que tenía provocar, que aguantaba los golpes del oponente. Entonces, para saber nuevamente si una carta era buena o no, en su momento cuando he analizado este tipo de cartas y demás, era en base a lo que son, si le han quitado 2 puntos de poder para que tenga provocar, ¿es buena o no? ¿El provocar vale 2 puntos de poder? Depende. ¿Qué pasa? Que provocar es una palabra clave muy sencilla. Si el efecto de la carta es, al entrar en mesa, haces un punto de daño a todo, robas 2 cartas, ahí es cuando ya empieza a complicarse y ahí es cuando los diseñadores tienen que ver este efecto que hemos creado, cuántos puntos de poder tiene que quitarle a la carta o cuánto sobrecoste tiene que tener para que sea jugable y para que no esté rota. Pues os decía antes lo de esa fina línea entre lo equilibrado, lo roto y lo inútil, porque si te pasas haces una carta muy rota y si no llegas haces una carta que apenas se jugará, ¿vale? Y luego tenemos la locura de Slay the Spire, que veréis que los números están inventados. Es decir, esa gente, claro, aquí tiene, eso es algo que ahora veremos, es más, lo veremos muy pronto, pero veréis que Slay the Spire, todos los juegos de deck building tienen este tipo de locuras. Pero hay algo que podemos usar posteriormente para equilibrar eso, que se llama Data Science, pero lo hablaremos un poquitín más adelante y os explicaré muy rápido por encima porque tampoco me quiero poner extremadamente técnico. Pero pasemos a la última cosa, que es el tema del daño, ¿vale? Y también aquí súper rápido. El daño por carta, como veis en Magic, sí que es cierto que en su momento salió el Lightning, que por un maná hacía 3 puntos de daño, pero es una carta que se ha considerado que es como de las mejores dentro de esa tipología de daño, y la gran mayoría ahora hacen por 2 puntos de coste 3 puntos de daño. Tenemos en Star Wars Unlimited por 3, 4 puntos de daño y solamente a una unidad. Apenas han salido cartas del estilo que hagan daño directo, así que no hay mucho que valorar ahí. Flesh and Blood sigo poniendo la misma carta porque la norma es por 0 entre 3 y 4 de daño. Y luego tenemos en Hearthstone que pasó algo muy curioso. No sé si muchos habéis jugado a Hearthstone desde los principios, pero en Hearthstone al principio la única carta que existía era la del medio, el Frostbolt. Hearthstone tiene 9 clases, como los 5 colores de Magic, como otros tantos juegos que tienen como diferencia entre tribus o clases y demás. Entonces, esto también es algo que es muy interesante, porque, por ejemplo, el caso que os he puesto antes del Grizzly Bears de Magic, es una criatura que a lo mejor en blanco no existe, porque cada color tiene su identidad. Hay una cosa que se llama la identidad de color, y es que ciertos colores están mejor hechos para hacer ciertas cosas. El verde en Magic es de criaturas, el blanco era de curación, aunque también había criaturas, pero tenían dañar primero, en verde tenían arrollar, en azul volaban, en rojo era daño directo y prisa, es decir, cada color tenía su identidad. Sí que es cierto que después de 30 y pico años que lleva Magic, pues ya se ha mezclado todo y puedes encontrarte una criatura verde que daña primero y vuela, y dices, pero ¿y esto? Pues cosillas que pasan. Entonces, con Hearthstone pasó algo parecido. La única clase que en su momento tenía ese daño directo y que era tan buena haciendo eso era el mago. O al menos de esa forma tan óptima, porque había otras clases que tenían otros efectos pero eran potencialmente peores. Con el tiempo, en Hearthstone ha habido varias clases que han ido ganando este efecto, como por ejemplo el Drain Soul que es de brujo, el de mago, el de Death Knight, que ha salido hace relativamente poco también. También había una carta de guerrero que hacía 3 daños y te ponía 3 de armadura, es decir, que han salido muchas cartas que tienen ese efecto, y ese efecto, el coste es 2. He hablado de la identidad de color, que tampoco tenía que hablar de ello aquí, porque ya veis que voy soltando lo que se me pasa por la cabeza, porque creo que es relevante para la explicación. Pero aquí lo más importante es que tengamos claro que estas 3 cosas que veíamos ahora es como la base de estandarización de eso. Y a partir de ahí,
se construye en casi todos los juegos de cartas. Tú haces una base y dices, esto tiene que ser así y estos son los costes, esto es lo que cuesta hacer esto y esto es el beneficio que me va a dar y a partir de aquí tiremos. Entonces, cuando fueron tirando, descubrieron cosillas, como por ejemplo en Hearthstone el tema de descartar una carta que veíamos antes. Antes os puse el Soulfire, el original, que el original costaba 0. Luego lo cambiaron y lo pusieron a coste 1 después de equilibrarlo y balancearlo. Entonces, Soulfire por 1 hace 4 daños y descartas una carta. Y tenemos el Drain Soul, que por 2 hace 3 daños. Entonces, podemos pensar que la gente de Hearthstone ha valorado el tema de descartar una carta como uno menos de coste y uno más de daño. Porque si os fijáis, si subimos uno de coste y bajamos uno de daño, tenemos la otra. Así que ese sobrecoste, descartar una carta al azar, es uno menos de coste y uno más de daño. Uno menos de coste y uno más de beneficio. ¿De acuerdo? Para otras cosas, por poneros el ejemplo siguiente aquí. Tenemos en Magic, también os digo lo que os decía antes, el tema de la identidad de color cambia un poco las cosas, pero en este caso, para mirarlo así por encima, añadirle volar a una criatura tiene un punto de coste. Los Grislypear, los originales, los osos pardos serán un 2-2 por 2 manás. Y en este caso tenemos al Draco Azur, que es por 3 manás, un 2-2. ¿Vale? Por un coste más. ¿Ok? Y por último, otra de las cosillas que podríamos ver, por ejemplo en Star Wars Unlimited, ha salido actualmente y hay una carta que por un mana es un 2-2, que tiene un efecto de al jugar que también tendrá su coste, pero más o menos por 1 es un 2-2, y luego tenemos otra que por 2 es un 2-2 con escudo. Así que podemos interpretar que darle escudo a una unidad cuesta un punto de mana. ¿Vale? Y con esto tantísimas cosas. Podéis pensar en cualquier efecto que tengáis de juego, de cartas que conozcáis y demás, y podéis buscar, comparadla con otra que no tenga ese efecto, y en base a eso entenderéis cuál es su coste y cuál es el beneficio. ¿Vale? Y esto también, pues, por si creáis juegos, creáis esa base de estandarización, donde ponéis todos los costes y los beneficios que tienen que tener las cartas, y en base a eso podéis empezar a trabajar. Así que, finalmente, eso, todo implica un coste tanto positivo como negativo. Es un poco el resumen que podríamos hacer de esta primera parte del análisis de las cartas. Pasemos a otra cosa que también muchos de vosotros conoceréis, que es el tema del power creeping, o el tema de que haya cartas buenas y malas dentro de un juego. Tiene un sentido, y tiene una forma de ser, y tiene un motivo. Para empezar, vamos a hablar del caso por gameplay, ¿vale? Que es obvio, ya que dentro de Slay the Spire nosotros empezamos con un mazo básico. Y la cuestión está en que aquí el coste de las cartas tiene dos costes. El coste de la acción que tienes que hacer para conseguir esa carta y el coste que te cuesta luego jugarla dentro de la partida. Entonces, si yo derroto a un personaje de élite, seguramente conseguiré una carta mejor. O si abro un cofre, conseguiré una carta mejor. O cualquier carta que encuentre en el juego, casi siempre tiene que ser mejor en algún contexto que las cartas básicas. De esto va un juego de construcción de mazos. Empiezas con un mazo regular, incluso hay veces que dentro de esos mazos tienes cartas que no quieres tener, es decir, que son cartas malas, y en base a eso te lo vas construyendo y te lo vas mejorando. Por lo tanto, por gameplay, por cómo está el juego hecho, tiene que haber cartas que sean directamente mucho mejores que otras. Por uno haces 6 daños, pero la siguiente por uno haces 8, y cada vez que lo juegas aumentan 5, y la última por uno haces 10 daños, y encima si mato al bicho, gano 3 puntos de vida permanentes, que eso es súper fuerte dentro de Slay the Spire. Entonces, por gameplay, es posible que esto se tenga que hacer. Es decir, es posible que en vuestro juego tenga que existir esto. Y no solo, hablando por ejemplo de cualquier otro juego de construcción de mazos, un Star Realms, un Hero Realms, es posible que esto exista así. Lo que pasa es que estas cartas, el coste de compra, a lo mejor la primera cuesta 2, la siguiente 4 y la siguiente 6. Porque tiene dos costes. El que tiene al jugarlo mientras tú estás echando la partida y el que tiene al comprar esa carta y adquirirla y meterla dentro de tu mazo. Por eso, esta diferencia. La que es un poco más rara y es un poco más que a los jugadores nos da un poco más por saco a veces y demás, es el tema del power creeping que se hace en otros juegos, como por ejemplo en Magic, que arrancamos teniendo unos osos pardos que por 2 son un 2-2, pero es que luego nos sale la Ayula, la reina de los osos, encima también con el oso pardo, que sigue siendo por 2 un 2-2, pero tiene un efecto que cuando entra al campo de batalla le pone contadores o hace unas movidas, y luego tenemos otra que es incluso más fuerte. No solamente tiene un efecto, sino que encima no es un 2-2, es un 2-3. Entonces, ¿cuál es la base de estandarización del juego? ¿La están siguiendo? No. Pero está bien, porque al final, como os digo, no sabía qué frase poner ahí arriba, pero por negocio, porque al final
quieras que no, los TCGs tienen que crecer, tienen que mejorar, tienen que ser interesantes, y si tú haces un juego que desde el principio todas las cartas son lo más fuertes que pueden ser, sale una expansión y ¿para qué me la voy a comprar? Si ya todo es lo mejor que puede ser. Entonces, en base a eso, obviamente tiene que existir ese power creeping, pero no se te puede ir de las manos. Y además hay formas de hacer cartas más interesantes, por lo que os decía antes del contexto. Tú puedes hacer una carta exactamente igual que otra, pero que sea peor en ciertos contextos y mejores en otros. Por poneros un ejemplo súper rápido. En Hearthstone, el otro día estaba jugando y se me ocurrió el ejemplo porque creo que es bastante guay. Hay un efecto dentro de Hearthstone que es que cuando un bicho muere, salta el último aliento. Hay algunas cartas que tienen último aliento. Entonces, cuando muere, salta el último aliento. Y hay una carta que por un maná te dice, propaga el último aliento de una criatura a las criaturas de los lados. Entonces, en muchos contextos, esa carta es muy mala. Imagínate que metes esa carta en un mazo que no tiene últimos alientos. No sirve. Por lo tanto, esa carta no tiene sentido. O imagínate que esa carta aparece en un momento donde en Hearthstone los últimos alientos son muy pobres, son muy flojos. Entonces esa carta tampoco, gracias al contexto que tiene alrededor, esa carta no tiene mucho sentido. Pero imaginaos un momento donde hay últimos alientos súper potentes y que puedes setear un turno muy fuerte. Pues esa carta será buena. No puedes nunca valorar una carta que sea reactiva o que tenga una condición de si es buena o no. Solo puedes valorarla en determinado contexto. Porque las cartas proactivas, que son aquellas que las puedes jugar y ya, como el ejemplo que os ponía antes del Yeti, por 4 un 4-5, pues es una carta proactiva, tú la juegas ahí y siempre va a ser exactamente igual. Pero la otra no, porque la otra tiene un contexto y unas condiciones que, dependiendo del momento de la vida que estemos del juego, tendrá un valor u otro. Entonces, ¿cómo evitar el power creeping? Creando cartas de este estilo, que sean fuertes en ciertos momentos, pero que pierdan su potencia a lo largo del tiempo porque el contexto ya no les acompaña. Y eso ya ha quedado como obsoleto o ha aparecido otra mecánica que es interesante. Entonces, sería una forma de lidiar con el power creeping en lugar de tener que cada vez hacer criaturas más fuertes para que sean más interesantes. También os digo, es bueno en los juegos que haya cartas más fuertes que otras, porque si no, no habría cartas más fuertes que otras. Me explico. No tendrías tú una decisión a la hora de crear un mazo de qué cartas coger, porque si todas las cartas son iguales, no tendría sentido. Y por otro lado, que esto es un concepto que dejaremos para otro día, pero lo paso muy por encima, el espacio en un mazo es limitado. Entonces, si yo estoy creando un mazo de Magic, de Burn, de matar al oponente con chispas, si solo existen 40 chispas en juego, voy a poder coger de esas 40, y ya. Cuando existan 100, habrá ciertas chispas que tendré que dejar fuera, y cuando existan 1000, más. Entonces, claro, en un principio una mecánica, como por ejemplo las chispas de Magic, pueden obligarte a tener que jugar con el choque, que por un mana haces 2 daños a lo que quieras y ya, pero a medida que va aumentando el pool de cartas dentro de un juego, hará que puedas ir sustituyendo esas cartas. Entonces, sé que lo digo mucho, pero el contexto es súper importante. Vale, pasemos de esto. Bueno, el tema del contexto lo he comentado muchas veces, vamos a hacer un repaso así muy rápido de algunos conceptos. Tipo de juego, lo que os decía antes, dependiendo del tipo de juego que sea, las cartas tendrán que estar balanceadas de una forma u de otra. Dependiendo del sistema de obtenciones de recursos, hay el recurrente, el estático y el irregular. ¿Qué significa esto? Lo que os decía antes de Slay the Spire, 3 manas por turno, así que las cartas se tienen que hacer de una forma. Hearthstone, 1 mana por turno, es decir, cada vez uno más. Las cartas se tienen que medir de otra forma. Magic, 1 mana por turno o no, o puede que incluso más, pero lo normal es que 1 o no. ¿Por qué sucede esto? Porque, es decir, aquí hay una cosilla bastante clara que hay que ver, y es que Hearthstone, por ejemplo, o Star Wars Unlimited es normalmente 1 mana por turno y va increciendo y crece como una línea recta. Por lo tanto, el tema de los costes va por paralelo. En Hearthstone había cartas que por 2 eran un 2-3 y luego por 4 es un 4-5. Es decir, esa era como la base. En Magic no puede ser así, porque tú en Hearthstone en turno 2 tenías el 2-3 y en turno 4 podías tener el turno 4-5. Pero en Magic, a tener 5 o 6 manás no llegabas en turno 5 o 6, porque el maná está implícito dentro de la mecánica del mazo y de tener que robarlo. Entonces, ahí normalmente el power creeping, la curva es una curva mucho más exponencial, porque el potencial de las cartas más fuertes tiene que ser bastante más que el de las pequeñas, porque es mucho más difícil llegar ahí que en otro juego como en Hearthstone o en Star Wars Unlimited. Entonces, el tema de la obtención de recursos es muy importante. Sistema de obtención de cartas, la cantidad de cartas que robas por turno, también es muy importante. Como os digo, hay juegos en los que refrescas hasta tener 5 cartas en mano, como en Slay the Spire. Entonces, eso es un contexto que va a hacer que las cartas sean de una forma o de otra, o robar una carta por turno.
Elementos de beneficio, es decir, lo que os comentaba antes del tipo de carta que sea, si es de daño directo, de criaturas, demás. Las restricciones, cartas limitantes, lo que os decía, que hay alguna carta de Magic. Si una carta de Magic que te pide 4 manas verdes, no va a hacer nunca lo mismo que una que te pide 4 manas incoloros, porque conseguir 4 incoloros es mucho más sencillo que los 4 verdes. Y por último, el resto de cartas existentes. El contexto que os comentaba antes con lo de las cartas de últimos alientos, el contexto no es únicamente implícito de la carta, sino que también depende de todo lo otro que hay en juego. Metes una sola carta dentro de un pool de juego y puede hacer que muchas cartas pasen de ser buenas a malas y viceversa. Así que el contexto, amigos, quizás se podría haber llamado así la charla, el contexto de las cartas, porque lo veo muy importante, sobre todo en el mundo de la creación. Vale. Cosillas que se pueden hacer para que todo esto balancearlo y para poder tenerlo en cuenta y demás. Tema del testeo. 10 cosillas que podéis tener en cuenta, os las voy a contar súper rápido. Si hay alguna, luego habrá un trocito de preguntas, aunque no sé qué tan rápido estoy yendo, espero que vaya más o menos bien de tiempo, que sé que me enrollo bastante. Vale, pues eso, luego habrá preguntas y tal, por si queréis comentar alguna cosilla en concreto de esto. Pero testeo es una parte muy importante para el balance del juego, porque es donde normalmente nos damos cuenta de, oye, esto está mal, esto está roto, esto hay que cambiarlo. También os digo, el equipo de testeo que podéis tener vosotros, si el juego luego funciona y es un éxito y tal, va a ser ínfimo frente a todo lo que va a suceder después. Así que hay que ir con cuidado con el tema de testeo y sobre todo hacerlo muchísimo con muchos públicos diferentes y de una forma inteligente. Define los objetivos de la sesión, es lo primero que se tendría que hacer en el testeo, que es ver qué es lo que quieres testear. Es importante, por mucho que estés jugando, imagínate que estamos testeando, somos los primeros testers de Magic, no podemos testearlo todo, no podemos jugar y a ver qué ha pasado. No. Vamos en esta sesión a ver si los costes de mana están bien. ¿Tú te sientes bien al jugar esta carta? ¿Crees que ha sido el turno correcto al jugarla? ¿Crees que a lo mejor un turno antes, obviamente te habría venido bien, pero sería lógico que te viniera un turno antes? ¿Sería bueno para la partida? ¿O vamos a equilibrar el sistema de combate? Realmente, claro, yo te suelto un pino, un 7-7 en mesa. ¿Puedes tú pasar por encima de eso? ¿Hay cartas que me permitan hacer eso? Testear. Vamos a setear el objetivo de la sesión. Luego selecciona los testers, muy importante, el público objetivo al que vas a llegar, y no solamente eso, sino también otros públicos que puedan llegar a entrar aquí. Yo quiero un público adulto, pero es que a lo mejor este juego también pueden jugarlo niños. Pues voy a sacar un grupete de mi sobrinito, tal, no sé qué, no sé cuántos, que lo juegue, yo lo dejo jugando. Importante, cuando hagáis el testeo, dejad jugando a las personas, vosotros os apartáis, os ponéis a mirar y tomáis apuntes. Normalmente que vosotros estéis dentro de la partida o estéis a un lado diciendo las cosas que tienen que hacer, no es un testeo bueno, porque hay unas cosas, que ahora ahí las veremos, usabilidad, jugabilidad y claridad, que no se ven. Porque tú quieres que la persona cuando coja el juego vea qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que jugar, que sea claro lo que tiene que hacer, que entienda los mecanismos, y todo eso se ve con la usabilidad, jugabilidad y la claridad. La usabilidad sería como lo fácil, es decir, como lo fácil que es que la gente juegue al juego, podríamos decir. La jugabilidad es lo divertido o lo entretenido que es jugar al juego. Y la claridad, podríamos decir que es lo fácil que tiene la gente entender lo que está sucediendo en el juego. Estas tres cosas son muy importantes. Y esto, dentro de juegos de mesa, todo el tema de la iconografía, todo el tema de que la gente entienda cómo funcionan las fases, todo el tema de 1000 cosas, de que por qué sirve este token que he conseguido, por qué lo he conseguido, para qué me sirve, es decir, qué objetivo tiene que yo gane esto. Pues al final de la partida puedes intercambiar 7 por 10 puntos de victoria. Ah, vale, pues todo eso tienes que ver que los jugadores lo entienden por sí mismos y que hay mecanismos dentro del juego o en la explicación que has hecho que les hace que eso quede claro. Me he saltado el tema de marcar las directrices, pero esto es para que los propios testers decirles, oye, lo que estamos probando ahora es esto. Así que yo quiero que el feedback que me deis es en relación a esto. ¿Me vas a decir que estas cartas están rotas? Ya lo sé, no es el objetivo de la sesión de hoy. Me parece genial, lo has detectado, yo también, somos guays, somos colegis, pero no es lo que queríamos ver hoy. Hoy queríamos ver tema de los colores. Entonces ahí marcamos las directrices. Por último, recoger datos, que esto es algo que dentro de los videojuegos se puede hacer mucho más. Aquí es un pelín más complicado, pero te pones cerca, vas viendo lo que la gente comenta, lo que la gente dice, lo que escuchas, lo que ves. Recoge el feedback y aquí no solamente escuchas lo que ves, sino que se lo preguntas. Cuando termina la partida les dices, oye, esto. Recoges feedback, documentas todas las cosillas que has visto y que te han dicho, las documentas por partes por separado para ver si encajan o si tienen algo parecido. Y por último, itera y repite. Coges, haces los cambios pertinentes y vuelves a repetir. Esto es un buen testeo, cosa que difícilmente se hace y es bastante complicado de hacer. Sé que es una movida, pero
es guay hacerlo porque al final ayuda a que tu juego salga mucho más completo. Y esto no es como un videojuego al que le puedo meter un parche. Aquí no hay parches. Aquí si tu juego sale mal, arreglarlo es muy caro. Yo, para que lo sepáis. Venga, rápido, que me quedan, 15 minutos, 20. ¿Eh? Ah, todavía me queda, vale, bien. Vale, pensaba que me estaba enrollando de más. Ya me estoy enrollando poco, Pensadlo que cuando hacía mis charlas ahí me ponía entre espejos lo largo que se hacía esto. Ciencia de datos. ¿Por qué meto esto? Porque soy científico de datos. Mi trabajo de verdad es ser científico de datos y quiero meter mi movida y mis cosas aquí. Pero, aún así, creo que es algo realmente interesante y ya os explicaré el porqué. La ciencia de datos o el análisis de datos os puede servir sobre todo en el mundo de los videojuegos porque esos datos se pueden analizar de una forma mucho más pura y sobre todo recoger. La parte de recolecta, de ingesta de datos es mucho más sencilla dentro de un videojuego, ya que puedo crear ciertos triggers dentro del código del juego que me saquen ciertas líneas para que yo luego las pueda analizar. Aquí no es exactamente igual porque dentro de los juegos de mesa, aunque estamos hablando de ambos mundos, en los juegos de mesa yo no puedo hacer esto de una forma como tan automática. Tengo que grabar las sesiones, tengo que ponerme con una libreta, ver lo que hace la gente, apuntarme mis inputs, lo que os decía antes, y en base a eso luego trabajar. ¿Para qué nos sirve el setup y primero de todo, el setup y la recolecta de datos? En este caso sí que estoy hablando de videojuegos. Ya veréis que no solamente hablo de juegos de mesa. Es más, muchas de las cosas que comentaba antes con Slade Spire y todo esto son aplicables para ambos mundos. Aquí no estoy haciendo mucha diferenciación entre los dos mundos. Lo primero de todo, el tema del setup y la recolecta de datos, como os decía, es esa parte en la que podremos recoger los datos que necesitamos de los juegos y en base a todo lo que hemos hablado antes de la contextualización y del testeo del juego, con esas directrices, crear esa recolecta de datos. Por poneros un ejemplo, un videojuego de lucha. Un videojuego de lucha. Vamos a hablar de un videojuego de lucha. ¿Qué cosas podríamos setear para que esa ciencia de datos no sea interesante? Hay miles, infinidad de cosas. Duración de las partidas. Tipos de jugadores. Que ese jugador tú seteas y marcas todos los personajes que ha ido jugando a lo largo de su historia. ¿Entiendes que en base a ciertos personajes ese jugador es de este estilo? ¿Cuántas veces pulsa X botón durante la partida? ¿Cuántas veces hace X combo? ¿Cuánto tiempo tarda en salirse de la partida? ¿Cuál es la última acción que hizo antes de salirse del juego? ¿En qué se gastan las monedas del juego? ¿En qué se gasta la moneda premium? ¿Qué es lo primero que hace nada más entrar en juego? Duración de la sesión. Es que hay tantísimas cosas que se puede medir en todos y cada uno de los juegos que esa contextualización nos sirve para no llegar a un data swamp, que es una ciénaga de datos, que significa que hemos recogido datos de todo y luego trabajar ahí es un infierno, sino que hemos hecho un data lake, que es como un lugar donde tenemos un lago de datos, que es algo mucho más bonito, donde tenemos los datos que nosotros hemos querido recoger y en base a eso podemos trabajar y encontrar cosas para ese balance. Hablando de un balance de un juego de lucha, pero podríamos hablar de cualquier juego. En base a todo eso, lo que os decía, tenemos que conocer los KPIs, es decir, las cosas que queremos medir, para en base a eso, pues, tomar la decisión de qué cosas sacar. Si yo quiero saber por qué la gente abandona mi juego, una de las cosas interesantes, lo que os decía antes, ¿cuáles son las 10 últimas acciones que ha hecho un jugador? Me doy cuenta de que de repente, cuando termina el nivel número 27, hay una caída de gente de un 50%, más que en cualquier otro nivel. ¿Por qué? Porque el nivel 27 es aburrido. Toca cambiarlo, toca hacer tal, toca tal. Todo eso, los KPIs que queremos ver. Luego el modelo de datos, que sería cómo vamos a recoger todos esos datos y cómo vamos a tratarlos. Pues cada persona, por poneros el ejemplo, el tipo de jugador, ¿qué es? Es hombre, mujer, edad, poder adquisitivo, que lo podemos más o menos saber, es premium, ha pagado por el juego, no ha pagado por el juego, es un jugador hablando de los juegos de lucha, de personajes rápidos, es un jugador de personajes lentos, es un jugador que aprieta mucho X botón, todo eso. Modelo de datos, toda la información que queramos medir en cada una de las diferentes dimensiones y de ahí lo sacamos. Luego, automatización. Hay muchos juegos que se pueden jugar solos. Me explico, un Candy Crush. Puedes crear una máquina que replique el estilo de juego que juega una persona. Una persona que siempre hace combos de 3 y que mira al centro de la pantalla y si encuentra algo ahí, pues lo mueve. Pues voy a crear una máquina, una inteligencia artificial que juegue de esa forma. Juégame 2000 partidas, a ver qué niveles son más fáciles y más difíciles para ti, para este tipo de máquina. Replico, saco datos de ahí y no necesito tener testers. Ya tengo a una máquina que es un tester. Depende de qué tipos de juegos, es mucho más difícil setear eso, pero hay ciertos juegos donde se puede hacer y de ahí sacar muchos datos y mucha información. Por último, el estudio, iteración,
y repetición. Lo mismo que os decía antes. En base a todos los datos que hemos cogido, tomar decisiones, iterar, hacer los cambios pertinentes y luego repetir. Vamos a hacer otro seteo para ver si estos cambios han sido útiles. Esto es la movida de la ciencia de datos. Detección de anomalías es dentro de la propia ciencia de datos. Luego pasamos a esto. Dentro de la ciencia de datos, la detección de anomalías es simplemente en los gráficos y demás que ver. Hay una cosa que es lo que hacen las inteligencias artificiales de detección de datos a día de hoy, que es simplemente ver una anomalía. Si yo veo que de todos los botones que tiene un mando hay uno que se usa mucho más, en la gráfica saldrá una punta y lo veré y podré detectar el porqué. O preguntarme al menos el porqué. Y ya luego, cuando me lo pregunte y vea cómo juegan los jugadores, entenderé por qué hay un pico. O el pico que os decía antes, hay un pico muy alto de gente saliéndose después del nivel 27 del juego. Pues es una anomalía que yo veré en el gráfico de churn, que es lo que va bajando la gente y lo que se va pirando del juego. De repente veo un pico así, miro todos los niveles, del nivel 1 hasta el nivel 50 y veo que hay un pico en el nivel 27. Eso es una anomalía, una cosa que visualmente, cuando tienes un buen sistema de gráficos y de dashboards, pues te das cuenta de que ahí hay un pico y dices, ¿qué ha pasado aquí? Hablemos con el publisher, porque normalmente esto de aquí lo hace un científico de datos y él no sabe mucho del juego. Pues voy a hablar con el creador o con el publisher o tal. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué este nivel? No es este nivel, vamos a analizarlo. Y a partir de ahí, vamos explorando, ¿vale? Detección de anomalías. Y por último, Data Science en juegos de mesa. Lo otro era más en videojuegos, como os decía, por el tema del seteo y demás. En este caso, la forma más guay o mejor de hacerlo es el tema de la grabación y análisis de las partidas. Simplemente grabas cómo juega la gente y en base a eso tomas tú tus datos a mano. Es una movida, pero es lo que hay que hacer. Aunque a día de hoy, con la digitalización de los juegos de mesa, tú puedes hacer tu juego de mesa en un entorno como un Tabletop Simulator o un Alan Board, que los teníamos por aquí también como patrocinadores del evento, que está digitalizado. Y al final hay muchas acciones que sí que las puedes sacar de ahí. Tú ahí sí que puedes ya generar una serie de triggers para poder metértelos en tu modelo de datos y poder analizarlos. Y también puedes automatizarlos. Tú puedes crear una IA que juegue a Catán, y que juega a Catán siempre intentando construir carreteras y tal, y no sé qué, y no sé cuántos. Y otra IA que juegue de otra forma, las metes en el TTS y que jueguen, y que mientras ellas están jugando, tú recoges datos y miras a ver qué podríamos mejorar y qué no. Y cuando hablo de Catán, hablo de cualquier juego, cualquiera de los vuestros, cualquiera que podáis montar o lo que sea. Así que también se puede hacer ciencia de datos en juegos de mesa. Dicho esto, gracias por esta es mi movida, ¿eh? Aquí os lo he colado. Pero bueno, creo que es muy importante también dentro del balance, que esto también tiene mucho interés. Vamos a ver así rápidamente, aunque ahora ya todo lo que queda, ya relajaos, ya todo tema de números y demás y tal, de balance más técnico, voy a dejarlo un poco más de lado. Ahora ya son más cosillas que creo que es importante tener en cuenta, pero como mucho más en el aire. Diferencias entre el mundo de los juegos de mesa y el mundo de los videojuegos. Obviamente ambos son juegos, pero por mucho que sean juegos no son lo mismo, ¿vale? Obviamente. ¿Qué tienen de bueno los juegos de mesa? De aquí he puesto como las cosas buenas que tiene uno y las cosas buenas que tiene el otro, aunque no siempre es que una cosa vaya en detrimento de la otra. Me explico. El aspecto social de los juegos de mesa para mí es bastante más alto que el aspecto social de los videojuegos. Sí que es cierto, obviamente, que con los videojuegos puedo jugar con mis colegas por Discord, pero no es el mismo rollo, estar en una mesa y demás. Es decir, estoy poniendo como un poco las cosas o los inputs que creo que ganan un poco por un lado, que no significa que por el otro no sea, ¿vale? También refuerzan mucho la imaginación. Tú estás jugando a los colonos de Catán, pero tú no ves a un colono ahí haciendo cosas como cuando juego al Civilization y veo ahí al señor picando y haciendo y hacer el ahí de Age of Empires. Fácil creación, difícil producción, que esto sí que es al contrario del otro, que es que tú crear un juego de mesa, es más, hoy los que habéis hecho la Jam, es muy sencillo. Hacer un juego de mesa, te pones tal, no sé qué, no necesitas ningunos estudios, ni ningún conocimiento, ni nada, para ponerte a hacerlo. Pero luego producirlo es una movida, porque tienes que pagar por las copias, haces 2.000, 3.000 copias, las que no vendes te las comes, las que sí vendes le sacas un beneficio mínimo, pero por contra, que ahora lo veremos en los videojuegos, al revés. Difícil creación, fácil producción. Crearlos es una movida y te pasas años y tienes ahí un montón de tiempo y tienes que saber programar, tienes que traer ilustradores, diseñadores 3D, 1000 movidas. Pero luego producirlo, ole, lo subo a Steam y ya puedo vender copias hasta el infinito. No tengo que fabricar 3000 y luego meterlas en Steam para que esas 3000 se vendan. Entonces es un rollo diferente. 2 puntos que tiene ahí bastante importantes, la diferencia en juegos de mesa y videojuegos. Luego los juegos de mesa, baja exigencia en las reglas, que esto es que las reglas no tienen que seguirse 100%.
a lo que me refiero es que tú puedes jugar a un juego de mesa y jugarlo mal y no hay nadie que te diga que lo estás jugando mal, más allá que tú luego leas las reglas y te enteres. Así que al final la exigencia de las reglas es muy baja. Pero por otro lado, no lo he puesto porque está puesto en el otro lado el tema de la tutorialización, pero los juegos de mesa tienen una barrera de entrada muy gorda que es el aprenderte las reglas. Y es que tú cuando juegas a un videojuego, yo me siento en juego. Y a partir de ahí, mi compromiso con el juego normalmente va creciendo y eso hace que el videojuego me pueda a mí estar cada vez pidiendo más. Yo empiezo a jugar y me explican cómo moverme. Bien guay, fácil, tal, no sé qué. Me empieza a molar y ahora me explicas cómo saltar. Ah, bien guay, tal, el juego me sigue molando. Cuéntame más. Ahora te explico que si ves esto... ¡Oh, qué guapo, tío! Venga, estoy ahí, cuéntame más. Juego de mesa no es así. Un juego de mesa es, siéntate. 20 minutos de explicación. Para que cuando acabe digas, pues no me ha molado. No quiero jugarlo. ¿Sabes? Es como... Es decir, te está pidiendo mucho un juego de mesa. Te pide mucha implicación sin darte nada a cambio. Cosa que los videojuegos no. Los videojuegos desde un principio te dan y te van explicando. Y luego es cuando ya te solicitan que vayas aprendiendo. Imaginaos entrar a jugar un Civilization directamente en el nivel 4. Es decir, la cuarta pantalla. No te enteras de nada. No, tienes aquí un manual. Léetelo. Aquí tienes. Empieza, ¿sabes? Es una movida. Entonces, la tutorialización es algo muy bueno que tienen los videojuegos, que los juegos de mesa no, aunque lo están intentando y hay algunos juegos que lo han empezado a implementar. Sentido de pertenencia. Tú cuando tienes un juego, como los videojuegos físicos de antaños, pues son tuyos, es algo que lo sientes mucho más tuyo, un juego de mesa, que en un videojuego que tienes en Steam. Porque el Slade Spire que yo tengo en el Steam no es mío, pero no lo siento así. Lo tienen todos y tenemos toda la misma copia. Ahora, mi copia del Catán que tengo en casa, que le falta una pieza azul, ese es el mío. Entendimiento completo. Significa que todo lo que está sucediendo en el juego lo entiendes porque lo llevas tú. Es decir, todas las cosas que pasan, la generación de recursos, el movimiento y todo, está ahí porque tú lo has hecho, tú lo has puesto en el setup, tú te encargas de mover los mantenimientos, cosa que en los videojuegos no pasa. Un ejemplo es Balatro, por ejemplo, que el tema de los números y tal y todo lo que va a pasar, tú no tienes ni idea. Eso lo hace el juego automáticamente y tú simplemente estás jugando cartas. Cosa que, si quisiéramos pasar Balatro a juegos de mesa, sería una movida, con cada uno ahí con su tablita, con su calculadora, y después de 5 minutos, 2300, ¿he ganado o no? Pues eso, entendimiento completo, normalmente los juegos de mesa lo tienen, independencia tecnológica, no dependen de que haya algo ahí, la desintoxicación tecnológica también es algo guay, así que lo he puesto aquí porque creo que salir a veces del mundo de la tecnología y de las pantallas y tal también es chulo, así que los juegos de mesa también nos ayudan a eso. Y creo que eso es guay, en gran mayoría. Y por último tenemos todo lo bueno de los videojuegos. Pues la potencia gráfica, lo que os decía de la imaginación en un lado, ahora tenemos fotorrealismo en el otro, que es guay. Tenemos la accesibilidad, casi todo el mundo puede ponerse a jugar a videojuegos desde un principio sin nada. Cosa que en los juegos de mesa es mucho más complicado muchas veces por el aprenderte las reglas, tener a que te lo explique y demás. La accesibilidad de los videojuegos es bastante más fácil, bastante. Lo otro ya lo he comentado, la exigencia en las reglas. Esto está guay porque es lo que os decía, que tú puedes jugar a un juego extremadamente complejo, pero que poco a poco te lo van enseñando sin que tú tengas ese compromiso inicial. Balance vivo, que es lo que os comentaba antes, que tú si la lías en un juego de mesa hacer un cambio es muy complicado. Aquí aplico un parche y puedo medio ir solucionando, irlo toqueteando. Y posibilidades motoras. Yo la verdad no recuerdo por qué puse posibilidades motoras. No recuerdo a qué me quería referir en esto. Posibilidades motoras. No lo recuerdo, así que disculpad. No existe, yo no lo veo, así que vosotros tampoco. No lo recuerdo, a lo mejor luego lo recuerdo y lo pongo, pero no recuerdo por qué puse posibilidades motoras. ¿Era? No, por diferentes dispositivos que podías usar. No lo recuerdo, así que nada, no está posibilidad. Y la tutorialización es lo que os he contado antes de hacer los tutoriales y demás. Así que ahí lo tenemos. Y esto es ya la diapositiva de lo que os decía antes. Todo esto son cosas que he sacado de la charla. Es decir, la charla se iba a hacer eterna y cada una de estas cosas podía durar un montón. Cosillas que he dejado fuera. Y son muy rápidas y que son como algunas ideas que os quería dejar aquí y ya está. Primero, la masa de jugadores es mucho más que el equipo de testeo, que lo he comentado un poquitín antes, que al final cuando tú sacas el juego al mercado se puede romper por muchísimos lados porque no has hecho suficiente testeo, nunca hay suficiente testeo. Una carta no está balanceada para siempre, el contexto cambia. También lo he medio comentado, aunque no he hecho hincapié, y es que el contexto de cada carta va cambiando únicamente porque se le incluyan otras cartas alrededor. Una carta no siempre es igual de buena.
Y incluso la que os decía antes del Yeti, que es por 4, un 4-5, que es como muy sólido y tal, y es difícil. Pues imaginaos que sale una carta que dice que mata a una criatura de ataque 4, justamente. Pues esa carta es peor, porque ya hay una forma de lidiar con ella. Entonces, todas las cartas, todo lo que puedas hacer de balance, es posible que en algún momento se rompa. Todo. Siguiente, el hecho de ser una carta ya es un coste. Esto es muy importante. No es lo mismo que una carta por coste 4 robes 2 cartas, que 2 cartas de coste 2 te roben una carta. No es lo mismo. Una carta combinada normalmente tiene que tener un coste superior a 2 cartas por separado, porque ser una carta ya es un coste. Sin ir más lejos, un ejemplo súper rápido. Yo por 3 manás estoy robando 2 cartas, pero estoy perdiendo una, que es la que estoy usando. Entonces realmente no estoy ganando una ventaja de cartas de 2, estoy ganando una ventaja de cartas de 1. Por lo tanto, una carta que cuesta 5 te da 3 cartas, cuesta 5, normalmente en juegos de este estilo. Entonces, si os fijáis, por 3 estoy perdiendo una y ganando 2, pero por 5 estoy ganando 3 y perdiendo una. Entonces, el hecho de ser una carta también es un coste, es un concepto un poco abstracto que otro día hablamos. Luego, el balance es mucho más que solo números, también es sensaciones. El tema del efecto placebo, que lo comentaba justamente debajo. Un ejemplo súper rápido, en League of Legends una vez vieron que Yasuo estaba roto y pusieron un parche diciendo que lo bajaban y se olvidaron de aplicar el parche. Y sabéis que Yasuo dejó de estar tan fuerte, se jugó mucho menos y tuvo mucho menos win rate. No cambiaron al personaje. El personaje era el mismo y los números eran los mismos, pero por el efecto placebo la gente pensaba que estaba más flojo. Los jugadores muy buenos de Yasuo dejaron de jugarlo, así que su win rate bajó y la gente ya empezó a pensar que no estaba tan fuerte. Y después de un tiempo dijeron, oye, que nos olvidamos de subir el parche, pero ya no lo hacemos. Si es que ya lo habéis arreglado vosotros únicamente con vuestra cabeza, ¿vale? Tema del efecto placebo, usar el piedra, papel, tijera, pero con cabeza. El tema de los counters es más, cuando hemos estado antes hablando en la Jam, los juegos normalmente de 2 jugadores, es muy importante el tema del counter, frente al counter y demás. Así que usar ese sistema es guay, pero no tan fácil como esto es una piedra, esto es una tijera y esto es un papel. No. Tú imagínate que tú puedes hacerte un ejército de piedras, papeles y tijeras y tu oponente también. Entonces, si tú ves que delante tienes un ejército de 70 tijeras y de 30 piedras, ¿qué haces? Eso. Hacer que no sea tan fácil como solamente un piedra, papel, tijera, sino pensar un poco en cómo poder darle un poco más de salsa a eso, que no sea tan directo. Todo cambio afecta al contexto general, esto lo hemos hablado antes, así que más o menos está bien. Diferencia entre cartas proactivas y reactivas, no lo hemos tocado mucho, un poquitín sí. Las cartas proactivas normalmente tienen que estar adecuadas a su coste, las cartas reactivas tienen que ser más potentes que el coste que tienen, porque su condición es que esa reacción se pueda dar. Por un ejemplo, si yo juego una carta que mata a una criatura negra, y la que sea, a lo mejor le pongo de coste 2, ¿pero por qué? A lo mejor le pongo de coste 2, ¿pero por qué? Porque es una condición el hecho de que en ese momento haya una criatura negra en mesa y yo pueda sacarle algo a eso. Las cartas normalmente, las criaturas son proactivas porque entran y ya pueden hacer algo, pero la reacción tiene que darme una ventaja. Normalmente en recursos, tú has jugado un bicho de 5 y yo por alguna carta de 2 te lo he matado. Qué buena es la carta de 2, ya, pero es que si él lo juega de negro, esa carta está muerta. Entonces, eso también es muy importante, el tema reactivo y proactivo, que se podría extender mucho más. El coste es una curva, que lo he explicado un poquitín antes con el tema de que el maná en Magic no cada turno juegas uno, ¿vale? Así que es más o menos eso. El espacio limitado, que también lo he contado un poco antes con el tema de la cantidad de cartas que hay en la burn. Si en un mazo puedo meter 20 cartas de burn, pues bueno, las meto todas, pero a partir de que tenga 60, 100, 200, pues cada vez podré ser más selectivo, así que el espacio para X mecánicas es limitado, luego tendrás que darle tú las vueltas. Y por último el power creeping, que lo hemos medio hablado con el tema de los costes, aunque no exactamente, pero bueno, parecido. Así que he intentado tocar un poco todo por encima, sin hacerlo muy a fondo, pero bueno, estas son como ideas que han quedado ahí en el aire. Y por último, daros las gracias por haber estado en la charla. Mil gracias. Espero que os haya sido útil. No lo he dicho, pero me llamo David Amorín García. Y es eso, soy principalmente data scientist, pero el resto de cosillas pues también están por ahí. Si alguien tiene alguna duda, alguna cosilla que quiera comentar o lo que sea, pues ahora es el momento y siento un poco la chapa. Ahí tenemos... Dime. Vale, corrígeme si me equivoco, creo que he detectado que varias partes te basabas en otras conferencias, por ejemplo, la curva exponencial de Magic. Hay una conferencia que habla sobre ello. Has dicho que eres Data Scientist y en Slade Spire hay un vídeo entero de cómo se diseña a través de métricas, cómo publicaron el juego
con un montón de métricas para capturarlas y rehacer en Early Access. Entonces, claro, a lo mejor me equivoco, pero digo, si es así, ¿hay alguna bibliografía, algún vídeo, algún libro o algo que digas, esto es fundamental para el tema que yo he tratado? Todos estos conceptos, tal, ¿hay un libro que es, o una conferencia, algo que digas, es referente? Es decir, yo obviamente he visto muchísimas conferencias, es más, lo que recomiendo, al menos a mí me gusta mucho, es ver, es decir, pensar que no eres la persona que más sabe de algo. Y entonces, casi cualquier charla que me encuentro en las de Guadalí, que fueron hace relativamente poco, me las he visto todas, que son gente como yo, como tú, como lo que sea, que dices, pues si no son nadie conocido, da igual, todo el mundo tiene algo que aportar. Entonces, por suerte, por desgracia, viajo mucho y me echo muchas horas en coche, entonces me pongo el móvil en modo podcast y me pongo ahí charlas y charlas y charlas. Entonces hay ciertos conceptos que me interesan, como por ejemplo el vídeo de Slade Spire, en su momento lo vi, el de la curva de Magic no, pero sí que he visto el vídeo que hizo Ben Broad hablando sobre el Marvel Snap, que también hablaba de ciertas cosas. Entonces, al final hay muchos conceptos que se me quedan en la cabeza y que luego digo, voy a intentar desarrollar esto. Entonces, recuerdo el tema de lo de la curva y digo, vale, hay una curva aquí dentro, pero ¿y en el resto de juegos? Voy a pensar y analizarla. Vamos a estudiar por qué en Hearthstone es así, cómo es en Flesh and Blood, que nadie ha hablado de ello, o a lo mejor sí y no lo he visto. Al final no puedes estar pendiente de todo. A día de hoy, a lo mejor llevo unos 8 o 9 años viendo todo este tipo de documentales, conferencias y tal. Y yo pensé en su momento, dije, cuando sepa de esto voy a hacer yo también un canal y voy a empezar a hablar de game design y tal. Y aún a día de hoy me siento que no sé nada, porque es ultra extenso este mundo. Entonces lo mejor que puedes hacer, o al menos lo que hago yo, es ponerme charlas de gente que tú veas que el tema te puede cuadrar un poco, que te interesa en ese momento, y da igual quién sea. Es que no somos mejores que nadie. Entonces, escuchar a todo el mundo y saber que todo el mundo te puede aportar algo es para mí lo mejor que puedes hacer. Muchas gracias. Y iba a tomarme la libertad de preguntar otra cosa, que es, hemos estado hablando de equilibrio, balance, pero no hemos hecho hincapié en por qué es malo no tenerlo. O sea, si podrías darme una explicación de cómo es un juego cuando no tiene balance, o por qué como diseñadores queremos que un juego tenga balance. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay? A ver, en concreto aquí estábamos hablando de juegos de cartas, que yo creo que es una parte como súper intrínseca, porque los juegos de cartas, si no están balanceados, yendo una carta de por coste uno dice, ganas el juego, no está balanceado, es decir, está claro. Pero eso es muy importante en este mundo, en el mundo de los juegos de cartas. Entonces, un juego de cartas no balanceado, lo que pasa es que se siente injusto. Pero un juego, en general, no balanceado, se siente injusto o que tienes un... ¿No te ha pasado, mira, por verte un ejemplo que creo que es muy guay, ¿no jugaste una vez a los Empires o a los Sims con trucos? ¿A que perdías la gracia? Porque cuando ya le metías los trucos, o a los Sims te cogías un montón de dinero, de repente perdías la gracia porque es como, no tengo que hacer nada para uno de los fundamentos del juego, que es ganar dinero, que es en lo que se basa el equilibrio del juego, y voy renqueante toda la partida intentando, pues ahora me compro una bañera, ahora pongo un suelo bonito, me compro una mansión ahora, porque he hecho un truco. Entonces se pierde esa gracia. Claro, pero yo la proximidad, es que decir, esto ya es una cosa personal mía, estoy muy influenciado para la definición de buen juego que hace Sid Meier's, que es una serie de decisiones interesantes. Entonces, para mí era como muy implícito que el mal balance es que empiezas a quitar decisiones. Que cuando tu juego ya no está nada balanceado, no hay decisión interesante. Es o juegas la buena carta o no la juegas. Entonces, ya por si me das otra definición o estabas de acuerdo, es decir, sí, para mí es esto, es vas perdiendo decisiones. Realmente pierdes decisiones porque la decisión está mucho más clara. La gracia está en cuando en un juego, lo que os decía antes, que hay ciertas... ¿Qué meto? ¿El Divination que robo 2 cartas? ¿O meto en este mazo esta que robo 2 cartas pero descarto una, pero tiene un coste menos? Pero claro, porque si mi mazo apoya mucho esta estrategia, esta carta en ciertos momentos suele ser mejor. ¿Qué pasa? Que si el juego está mal balanceado y hay una carta que por 3 robas 2 y otra que por 3 robas 3, ¿cuál cogerás? La que por 3 robas 3, porque está mal balanceado. Entonces el balance lo que te hace es darte esas decisiones porque hay tantas cosas que están ahí en un umbral de es mejor, no tal. Ahí es donde tú tienes la decisión. Obviamente estoy muy de acuerdo con él, porque realmente una cosa no es que por eso el balance sea importante, sino que esto es una consecuencia de un buen balance. Un buen balance hace que la gente tome decisiones. Yo creo que no es tanto implícito, sino una consecuencia de... Pero muchas gracias. Nada. ¿Alguien más? Pues lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Ha sido un placer.